Saludos a todos los amigos del Seminario Permanente de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. Como ustedes se han podido dar cuenta, hemos hecho una serie de entrevistas este último mes de cara a la coyuntura política que vive el Ecuador. Al ser un seminario de pensamiento crítico, nuestra filosofía no es solo contemplar lo que sucede en la realidad, analizar los datos que esta realidad nos presenta, sino hablar con los actores para ver cómo podemos transformarla siempre en línea a mayor democracia, mayor inclusión, mayores derechos. La idea nuestra es tener una incidencia transformadora en la sociedad. Desde esta perspectiva, estas elecciones son muy delicadas porque están en juego, como hemos ya venido señalando, dos paradigmas: el paradigma de lo privado versus el paradigma de lo público, privado privativo o lo público democratizante e incluyente. Esto es lo que está en juego, y el día de hoy vamos a hablar del tema de la educación como un campo en disputa. Para eso tenemos tres invitados y vamos a conversar con Pablo Núñez de Argentina, quien es investigador del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigación Científica y de Tecnología en Argentina. Querido Pablo, bienvenido acá a Ecuador, bienvenido a CIESPAL, es un gusto tenerte con nosotros. Cuéntanos un poco, para que los ecuatorianos tengan una idea, cómo se manejaba el tema de las políticas de investigación y desarrollo en Argentina antes del macrismo, y cuál es el rumbo que está tomando ahora esa sociedad en temas de educación y de investigación, sobre todo, que es tu campo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de comentar un poco cuál es, justamente como dijiste, este cambio de rumbo en la Argentina en las políticas científicas y tecnológicas a partir del gobierno de Macri. Podríamos resumir que la Argentina durante los últimos 50 años, con sucesivos gobiernos neoliberales que desataron la década del 90 y la crisis del 2001, que fue una crisis muy significativa en Argentina, tenía un sistema científico prácticamente desmantelado, vaciado, sin futuro, sin oportunidades. A partir del año 2003 comenzó a reconstruirse ese sistema científico-tecnológico a partir de la reconstrucción de la universidad pública y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, que es el principal organismo, es la columna vertebral del sistema científico argentino. Muchos becarios jóvenes, investigadores jóvenes en el 2003 tenían como destino irse al exterior a hacer sus estudios de doctorado, postdoctorado. No había oportunidades laborales en el campo científico. El CONICET se empezó a recuperar, pasó de tener de 2.000 investigadores en el año 2003 a tener más de 10.000 en el año 2015. ¿Gracias a qué? ¿Quién Gracias a la inversión que destinó el Estado Nacional a través del Consejo, del CONICET, en financiar becas de doctorado y de postdoctorado. ¿En qué gobierno, si nos puedes aclarar? En el gobierno, la política empezó en el año 2003 con el gobierno de Néstor Kirchner y continuó de forma ininterrumpida, sostenida y planificada en los dos gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Pasamos de tener 2.000 becarios a 10.000 becarios, doctorales y postdoctorales, y pasamos de tener 2.000 investigadores del CONICET a más de 10.000 investigadores del CONICET. Son todos recursos altísimamente calificados que se quedaron en Argentina a hacer ciencia por el desarrollo del país. Sumado a eso, se creó, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia. Fue uno de los primeros países de la región en crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2007, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y comenzó un proceso de desarrollo científico-tecnológico, de fortalecimiento de todas las instituciones públicas y de acoplar justamente toda esa investigación y desarrollo a la matriz productiva del país. Economía basada en el conocimiento, pensamiento crítico para debatir sobre el presente y el futuro de la Argentina, y encaminó ese proceso en muchos aspectos, ¿no? El desarrollo de proyectos tecnológicos complejos, desarrollo de ingeniería, de desarrollo satelital, energía nuclear, producción pública de medicamentos. El sistema científico logró insertarse en la matriz productiva del país, industrializar, generar trabajo de calidad. Sabíamos que con el gobierno de Macri ese proyecto corría riesgo, y efectivamente en los dos proyectos de país que se enfrentaron en la Argentina en la segunda vuelta y que ganó el macrismo, el primer año de gobierno de Macri nos hemos enfrentado con un desmantelamiento de los principales proyectos tecnológicos. Nos hemos enfrentado con un recorte en el financiamiento del CONICET y de las instituciones públicas de los diferentes organismos de ciencia y tecnología. Nos hemos enfrentado con un recorte en estos ingresos que te comentaba, que permitieron que los jóvenes se queden en la Argentina, de un 60%, mientras que en el año 2015 ingresaron 1.000 científicos jóvenes, en el 2016 entraron 385, ¿no? Una diferencia que fue un quiebre en las políticas públicas de incorporación de recursos
muy formados en Argentina, con mucha inversión pública durante más de 12 o 15 años de formación en la universidad, en el doctorado, en el postdoctorado, que empiezan a mirar nuevamente hoy el exterior como una salida laboral, ¿no? Un nuevo proceso está en mira en Argentina de una nueva fuga de cerebros, como le llamamos allá. Sería el quinto proceso en la historia. Y hoy en el sistema científico y universitario tenemos un horizonte de mucha incertidumbre, de muy poca información, de muy poca seguridad sobre cuál es la política pública hacia ese lugar. Y bueno, creo que hoy en Ecuador también se enfrentan en ese sentido. Quería hacerte una consulta sobre ese tema. Después de haber visto ese empuje sostenido por parte de los dos gobiernos de los Kirchner hacia la investigación, hacia la importancia de meter tecnología en los procesos productivos, vincularlos con su matriz de desarrollo, ¿a qué te explicas de esta reducción en el presupuesto por parte del macrismo hacia algo tan importante como es la investigación para el desarrollo? ¿A qué te explicas que no se valore la investigación, el estudio, el valor agregado, el mejoramiento de los procesos productivos en la medicina, en la producción, en la tecnología, y cómo eso genera nuevos campos de trabajo también? ¿Por qué lo desconocen? ¿Por qué no lo miran? ¿Por qué no lo valoran? ¿Cuál sería la lectura? Creo que en términos centrales el proyecto de Macri es un proyecto político que no incluye ni el trabajo, ni la producción nacional, ni el desarrollo científico-tecnológico. No son actores centrales de ese modelo de desarrollo. Sí lo eran en el modelo de gobierno de los Kirchner. No, el gobierno de Macri, para que tengas una idea, la discontinuidad de los proyectos tecnológicos, por ejemplo, de la industria satelital, generaba muchísimas fuentes de trabajo, pequeñas y medianas empresas, acoplar el desarrollo científico-tecnológico, se desmanteló y lo que ocurrió fue liberar las zonas aéreas para satélites de empresas extranjeras, europeas, sobre todo francesas y de otros países de Estados Unidos. Entonces liberan el espacio aéreo para los satélites, dejan ingresar empresas extranjeras a los países centrales. Son países que están muy interesados en que nosotros les compremos tecnología y no generemos nuestra propia tecnología. Son modelos que van en contra de la soberanía, tanto tecnológica como política, y en eso se explica. Y lo que podemos ver en contra del desarrollo endógeno, en contra del desarrollo de fortalecimiento de sus capacidades y competencias como ciudadanos, como profesionales. ¿Le vuelve a Argentina entonces nuevamente a un marco de país dependiente del conocimiento que viene del norte, un país de patas cortas, de escasos pasos, ya no podemos pensar en caminar ni correr? Exactamente, ese es el proyecto del macrismo, volver a tener una Argentina dependiente en términos tecnológicos, en términos políticos, volver a depender de países centrales. Los países centrales también quieren convertirnos en una fuente de recursos, ¿no? Que nosotros les compremos tecnología. Entonces esa es exactamente la definición, ¿no? Volver a un modelo de dependencia geopolítica, de dependencia tecnológica. Los grandes beneficiarios, las élites importadoras, comerciantes. Países centrales, élites importadoras y algunos sectores muy concentrados de la economía argentina, pero sumamente concentrados y minoritarios, a costa del desarrollo del pueblo argentino, del sistema científico, del trabajo de calidad, de la inclusión social. ¿Qué mensaje te gustaría transmitir a tus hermanos ecuatorianos en este momento delicado que atraviesa el Ecuador? Sí, creo que, como dijimos, en Argentina se pusieron en disputa dos proyectos de país, como vos mencionaste, un proyecto de desarrollo endógeno, de desarrollo soberano, de inclusión social, de mejora de la calidad de vida, en contraposición con un proyecto neoliberal de dependencia tecnológica, de dependencia política, de exclusión social. Y eso es lo que está ocurriendo en Argentina y está a las claras en estos primeros 15 meses de gobierno de Macri. No quedan dudas que ese es el fin del gobierno, ese es el objetivo y ese es el camino hacia donde va. Así que creo que en este balotaje que tiene Ecuador por delante requiere mucha información, mucha conciencia, mucha dedicación para pensar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades del Ecuador, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buen viaje. Gracias a ustedes. Estamos ahora con Sebastián Medina de Chile. Él es estudiante de Trabajo Social de la Universidad Bio Bio de Chillán, universidad que está al sur de Chile, y nos va a comentar, bienvenido Sebastián, nos va a comentar un poco sobre el proceso de privatización de la educación de Chile desde la dictadura. Nos va a comentar si la educación en Chile es o no es pública, si se la puede considerar pública, y ¿qué es esto de haber naturalizado la idea de la educación como mercancía y no como derecho? Bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Primero quiero hacer un recorrido histórico desde cómo se comienza la privatización en Chile. En 1970, mejor dicho, llega Allende al gobierno
con esta idea de la grande reforma, los grandes cambios en materia educacional, salud, pensiones dignas para los jubilados, y es derrocado por un gobierno militar, una dictadura, de hecho una de las dictaduras más largas, me atrevería a decir, el cual posiciona la idea de la privatización en todos los ámbitos públicos, o todos los derechos que querían ser otorgados a las personas fueron privatizados. Entonces, llega la dictadura militar, se cambia la constitución en Chile, con la constitución del 80, y la dictadura se empieza a visualizar la educación como un bien de consumo. Por lo cual cierran las universidades públicas, también expulsan rectores, expulsan decanos, muchos estudiantes desaparecidos también, y se instaura el sistema educacional que tenemos hoy en día, el sistema privatizado, donde para estudiar, si no tengo dinero, es muy complicado, donde es muy desigual la educación, desde la educación primaria a la educación universitaria, donde se cancelan altos montos. De hecho, me atrevería a decir que la carrera universitaria más barata en Chile llegaría a costar unos $18.000. Y lo peor de esto es que ¿Cómo se financian? Claro, se subsidia o mediante un crédito, el cual yo firmo al entrar a la universidad, firmo un crédito, el cual, claro, no pago en el momento que yo estoy estudiando. Los años de universidad los vivo tranquilo, entre comillas, claro, pero luego tengo que salir a pagarlo. Este crédito se cancela en 20 años. 20 años de deuda para estudiar 4 años de... 4 o 5 años, claro. Y, ¿Cómo lo vive el estudiante esa deuda? ¿Es un malestar? ¿Es una deuda que aprieta? Complejo porque en el momento que tú estudias tranquilo, claro, pero en algún momento en la noche cuando te acuestas, por ejemplo, piensas que el día de mañana tienes que salir a pagar esto y terminas pagando 2 o 3 veces lo que costaba tu carrera. Estamos reproduciendo sociedad de dos velocidades. Aquellos que tienen plata, que son pocos, pueden pagar y estar tranquilos, pero para las grandes mayorías que no tienen recursos, pagar se convierte en una pesadilla. Claro, entonces para poder ingresar a la universidad pública, que en sí no es pública en Chile, porque igual tengo que pagar. O sea, estudio en universidad privada, estudio en universidad pública, tengo que pagar igual, endeudarme. ¿Qué pagas? ¿La matrícula, los cursos? Los cursos, tengo que acceder a este crédito que me financia, salgo endeudado. Y claro, los estudiantes no cuentan con sumas de dinero muy elevadas. Es complejo porque cuando nosotros lo concebimos como Chile y nos damos cuenta que gracias a un crédito hay más de 1 millón de estudiantes endeudados con cifras millonarias y casi otro millón de estudiantes también endeudados con otros créditos, es complicado, porque para nosotros nos encantaría que la educación fuera gratuita, que fuera libre de acceso, lo cual no tenemos. Hemos visto una serie de manifestaciones de las organizaciones estudiantiles. ¿Puedes contarle a los ecuatorianos qué es lo que esas organizaciones reivindican con tanta fuerza e insistencia en Chile? En Chile tenemos 2 grandes movilizaciones estudiantiles, la cual es del 2006 y la del 2011. La del 2006 principalmente los estudiantes secundarios que salen a las calles para que la educación pública vuelva a la mano del Estado. Porque la educación pública en Chile está en manos de las municipalidades, de las diferentes comunas. Por lo cual, si mi comuna no tiene recursos, se inyecta muy pocos recursos a las escuelas, o los liceos, etc. Entonces, tenemos infraestructura pésima, tenemos salas sin sillas, mesas rotas. No hay dignidad en los espacios públicos. No tenemos, por ejemplo, espacios de recreación. Las escuelas públicas no cuentan con espacios de recreación, algo muy distinto a los colegios privados. ¿Qué mensaje te gustaría pasar en este momento de elecciones en donde el Ecuador durante estos 10 años, como sabes, ha fortalecido el campo de la educación desde la básica hasta la superior, ha generado la gratuidad, ha mejorado las condiciones de dignidad en los espacios educativos con instalaciones adecuadas? ¿Podemos perder todo eso? Claro que sí. Nosotros lo perdimos, perdimos la garantía de estudiar gratuitamente. De hecho, me molesta cuando vienen acá a Ecuador políticos chilenos a exponer que el sistema educacional en Chile es maravilloso, que está garantizada la educación como un derecho, lo que no es así. Los estudiantes chilenos, como te contaba anteriormente, están sumamente endeudados. Y claro, yo creo que los estudiantes deben manifestarse acá en Ecuador, no deben permitir que llegue un gobierno que quiera privatizar la educación y que no la vea como un derecho, por lo cual el primer paso ahora es votar
es votar consciente, es votar qué es lo que queremos, cuál es el proyecto de país que queremos, y eso principalmente. Muchas gracias, Sebastián, por tu participación. Para finalizar, tenemos ahora la presencia de Julieta Altuve, quien es vicepresidenta de la Federación Universitaria de Córdoba, estudiante de Psicología, con quien vamos a hablar de la problemática de la educación pública y gratuita con el macrismo, con el modelo de Macri en nuestros días. ¿Cuál es el rol de la universidad en el modelo de Macri? ¿Cuáles son los problemas del salario docente, los problemas del presupuesto universitario y los problemas que tiene ahora el sistema de becas? Bienvenida, Julieta. Un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias y gracias por el espacio para estar acá y poder contar un poco. Para conocer la educación pública en la Argentina es gratuita hace casi 70 años, donde en la Argentina hemos vivido procesos de dictadura en el 76, una etapa de neoliberalismo fuerte en los 90 y reconocemos que a partir del 2003 al 2015 hay una recuperación del Estado en términos generales y en particular del reconocimiento de la educación como un derecho. En esta etapa, para conocer las diferencias de cómo estamos hoy y poder analizar la situación 2015, 2016 y 2017, efectivamente nosotros hemos conquistado desde el 2013 al 2015 una serie de derechos que ponían la educación pública gratuita universitaria en un lugar distinto al de la década anterior. En el sentido de, la ley de financiamiento educativo, el sistema de becas, el progresar, el salario docente, distintas medidas que hacían que la educación pueda ser efectivamente gratuita y que pueda ser cada vez más inclusiva. Ese modelo era en el que veníamos durante 2003 al 2015, asume Mauricio Macri, que un poco previo a ese balotaje sabíamos que se venían o que estábamos en discusión con dos modelos de país absolutamente diferentes y que en términos educativos eso también iba a tener como su reflejo. En ese sentido, previo a ese tiempo, discutíamos cuál era la matriz ideológica de Mauricio Macri y qué podía llegar a hacer con la educación. Y un tiempo, hace un año y medio, que venimos viendo cuál fue el resultado de esa elección. Hoy, claro, el resultado del cambio, que era lo que nos proponía. Mauricio Macri nos proponía, y la Alianza Cambiemos, nos proponían que la educación iba a ser mejor, que iba a haber mayor presupuesto, que las universidades iban a estar cada vez mejores. Y lo que tenemos hoy es un recorte absoluto presupuestario, un retroceso a leyes anteriores. Mauricio Macri inició sus gestiones con decretos, pasando por encima de los espacios del Congreso, que son como la asamblea de acá de Ecuador. Y tenemos una situación de conflictiva muy importante. De hecho, hoy 21, ayer 22 y 23 de marzo estamos realizando la Marcha Federal Educativa en la Argentina, de norte a sur y concentrada, y se cierra el miércoles 23 en Buenos Aires. ¿Qué es lo que van a reclamar? Se reclama sobre el salario docente, porque primero no hay llamado a paritaria nacional, que es el espacio que el Estado antes proponía para discutir el salario docente y que estuviera equiparado con los niveles de inflación. Lo que hoy tenemos en la Argentina es un nivel de inflación altísimo, no hay paritaria docente para negociar el salario de los docentes y la propuesta que se da en Buenos Aires para los docentes de educación media no llega siquiera al piso de la inflación. Lo que en términos claros y concretos es que a los docentes no les alcanza el salario para tener unas condiciones de vida de al menos estable. En ese sentido, desde el movimiento estudiantil de Córdoba, pero de toda la Argentina, venimos acompañando la lucha docente porque entendemos que no solo por acompañar a los trabajadores en su salario digno para los docentes, sino también porque consideramos que hace la calidad académica el presupuesto universitario. Eso en relación al salario docente. También hay un reclamo en relación a distintos programas que se llevaban adelante. Nosotros tuvimos un Estado muy presente en materia legislativa con leyes, pero también con distintos programas que eran tendientes a garantizar que la educación sea realmente un derecho. No todos tenemos las mismas posibilidades para acceder al sistema educativo
Y lo que el Estado hizo durante ese tiempo y el proyecto tanto de Néstor como de Cristina fue reconocer que no todos teníamos las mismas condiciones y tratar de igualarlas. Y eso se hizo a partir de la política pública. Lo que hoy tenemos es un Estado que cada vez se va retrocediendo más en su lugar de garante de derechos y visibilizamos cómo van reduciendo las políticas. ¿Dirías que el cambio se ha presentado como un franco deterioro de las condiciones de vida de la comunidad universitaria en general? Salarios, calidad de vida de los docentes, ha habido una baja para la investigación, no se fomenta la investigación, no se está fomentando el mejoramiento de las universidades. ¿Podemos decir que están yendo en sentido contrario? Sí, me parece que el cambio fue un retroceso, que nos vendieron algo que no era, le vendieron a la Argentina en Cambiemos que íbamos a cambiar para mejor y efectivamente no solo que no se cambió para mejor, sino que efectivamente estamos retrocediendo y no solo en el sistema universitario, porque si algo que entendemos es que la universidad no está aislada de los procesos que atraviesa nuestra sociedad. Entonces, los conflictos sociales y el ajuste en otros aspectos que no tienen que ver directamente con lo educativo también afecta a la universidad, porque acceder a la universidad se hace más difícil cuando los compañeros no tienen trabajo, cuando los compañeros la calidad de vida se les hace más complicada, entonces la posibilidad de la universidad vuelve a ser un privilegio, sí, no solo que el Estado no me acompañe con política pública, sino que además tengo que trabajar muchas más horas para poder mantenerme, entonces ya la universidad empiezo a relegarla, empiezo a retrasarme en la carrera, la posibilidad de egreso cada vez se vuelve algo mucho más lejano, y eso es lo que nos está pasando. Nosotros habíamos conseguido durante este tiempo que los hijos de los trabajadores ingresaran a la universidad. En la Universidad Nacional de Córdoba casi el 50% de los estudiantes somos trabajadores. Y eso es gracias a la política pública que permite y habilita que la universidad se vuelva un destino cada vez más posible para distintos sectores. Lo que pasa hoy es que las condiciones sociales son adversas, tenemos tarifazos, tenemos ajustes, tenemos despidos, entonces la universidad también se ve afectada y atravesada por este contexto. Comentarles a los ecuatorianos qué son estos famosos tarifazos. Allá los servicios públicos hoy han aumentado casi, en algunos casos 300, 400 o hasta 1000% de lo que pagábamos antes. O sea, el gas, la luz, el agua, los servicios públicos de transporte es carísimo. Entonces, afecta directamente las condiciones de vida de la mayoría. Claro, y la diferencia que tenemos acá en Ecuador y Argentina hoy es que tenemos prácticamente el mismo salario mínimo. En comparación Ecuador y Argentina, la diferencia es que nosotros pagamos la tarifa, el alimento y todo lo que acá lo pagan mucho más económico, muchísimo más alto. Esto que implica que obviamente la calidad de vida se vea absolutamente en detrimento. Pero porque efectivamente al modelo de Cambiemos no le interesa la calidad de vida de la gente porque no gobiernan para la gente. Un cambio para peor en las condiciones de vida de los argentinos. ¿Cuál sería entonces el mensaje que nos dejas a los ecuatorianos de cara a las elecciones del 2 de abril? Que sepan que los bancarios gobiernan para los bancos, que los empresarios gobiernan para las empresas y que para profundizar y para tener cada vez mejor calidad de vida necesitamos profundizar un proyecto que garantice esas condiciones. Y que efectivamente en la Argentina el cambio no solo que no ha resultado, sino que ha generado mucho deterioro, aumento de la pobreza, despidos, y este es el cambio que no nos propusieron pero que nos dieron. Nos propusieron un cambio que iba a mejorar las condiciones de vida y tenemos un cambio que retrocede años que nos va a costar volver a tener para recuperar la Argentina con la que soñamos, que garantice los derechos de toda la ciudadanía. Muchas gracias. Ella es Julieta Altuve de Córdoba, Argentina. Estas han sido voces latinoamericanas en defensa de lo público. Muchas gracias.